¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 4 de Asesor Fiscal MX. Recuerden que estamos en nuestra segunda temporada y estamos viendo temas que son muy importantes para las empresas desde el punto de vista financiero y fiscal. Vamos a platicar un poquito de los anexos de la DICIF, esta declaración informativa sobre la situación fiscal. ¿Qué onda con los anexos? Ya veíamos en el caso 3 cuando tienes la obligación de presentar DICIF y ya vemos que muchas empresas caen en este tipo de obligaciones. Esto está en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 32H. La descripción del caso tenemos que hay que revisar cuáles son los anexos que integran el aplicativo DICIF 32H del Código con la información sobre su situación fiscal correspondiente al ejercicio fiscal, que es muy similar a un CIPRED. Digamos que es prácticamente igual que el CIPRED, salvo porque no tiene los informes que incluye el contador como parte de su opinión o de su informe fiscal. Por lo demás, es un CIPRED. Ok, si tenemos que presentar una DICIF junto con la anual de impuestos sobre la renta, tendríamos que preguntarnos, oye, ¿quién necesita saber este tema? Bueno, el área fiscal, el área contable, empresas que caen en el supuesto de llenar el DICIF. ¿Qué necesita saber? Bueno, aquí vamos a ver qué anexos integran la DICIF, revisar los anexos para preparar la información. Debiéramos tener esos conocimientos así. ¿En qué te ayuda a saberlo? Bueno, tener la DICIF en tiempo, eso es un objetivo y para eso necesitamos tener una planeación para el llenado de los anexos del aplicativo DICIF. Y la llamada a la acción es tener los cuadres contables y fiscales, revisar todos los anexos y cuadres. Esa sería un poco la idea de lo que debiéramos tener en este tema. Recuerda que el asesor fiscal MX es tu aliado para cumplir las obligaciones fiscales, contables y laborales. Eso es lo que pretendemos con estos casos que estamos revisando. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Tengo algunos añitos ya por ahí dictaminando para efectos financieros, para efectos fiscales, haciendo auditorías de prevención de lavado de dinero, entonces ando metido en estos temas todo el tiempo. Bien, recuerden seguirnos, estamos como TaxDay PLD, como Asesor Fiscal MX, como Asesor PLD también para ver temas de prevención de lavado de dinero, pero aquí en la parte de asesor fiscal vemos básicamente temas que tienen que ver con aspectos fiscales. Ok, ya veíamos, oye, todos los que están obligados a presentar la DICIF son personas morales con más de 100 millones de operaciones con extranjeros. Las operaciones pudieran ser las exportaciones, sumamos cuántas exportaciones, cuántas importaciones, revisamos cuántos servicios obtuvimos del extranjero, cuántos servicios prestamos al extranjero y todo eso para mí es lo que debe sumar menos de 100 millones para no tener que presentar esta DICIF junto con la declaración anual. También tengo la obligación de presentar este DICIF cuando formo parte de un grupo empresarial donde una de las empresas está obligada a dictaminarse. Ya saben, por tener más de 1,856 millones en el ejercicio anterior de ingresos o por cotizar en bolsa de valores. También ahí tenemos el tema de que están exentos todas las actividades empresariales con empresas que no exceden de 13 millones o por prestación de servicios que no exceden de 3 millones. Es un poco el tema que tenemos. Nuevamente, si tengo dictamen fiscal no presento DICIF cuando caigo en los supuestos, o sea, caí en los supuestos, pero como voy a presentar mi CIPRED, no voy a tener la necesidad de presentarlo en la anual. Cuando ponga en la anual, vas a poner opto por el dictamen fiscal o estoy obligado al dictamen fiscal y automáticamente ya no te va a pedir la DICIF.
Si dices que estás obligado a presentar la DICIF, necesitas presentar la declaración anual y también el aplicativo DICIF, el archivo de aplicativo DICIF, para que se considere completa la declaración anual. De lo contrario, estarías hablando de una declaración incompleta. Es un tema importante que debes estar revisando. Revisemos cuáles son los anexos del DICIF que tenemos en este aplicativo. Digamos, los anexos del DICIF o los anexos del CIPRED, sería un tanto similar este tema. Valdrá la pena recordarles que en Tax Day tenemos un curso de DICIF, es un curso de 6 horas donde básicamente platicamos de los temas que tienen que ver con el llenado de esta declaración informativa sobre la situación, sobre la información fiscal. Es declaración informativa sobre la situación fiscal. Bueno, ahorita vemos el nombre bien, ya se me fue con DICIF o ICIF. Valdrá la pena entonces que tomen ese curso en el caso de que ustedes estén con la obligación de DICIF. Tienen mucho material, muchos archivos, un archivo de Excel que les puede ser muy útil al momento de estar trabajando, que seguramente les permitirá tener mayor calidad en el trabajo que se tiene que presentar. Bien, fíjense que la DICIF 2023, la que se presentó en 2024, tiene ya solo 24 anexos, tenía 28 anexos. Se eliminaron lo que era el anexo 18, que se refería al ISR diferido por desconsolidación. También se eliminó el anexo 19, que era el ISR por desconsolidación. Uno era el ISR diferido y el otro era el ISR por desconsolidación. El anexo 20, pérdidas fiscales por desconsolidación, y el anexo 21 de pérdida por enajenación de acciones. Entonces, al quitar estos anexos se recorren todos los demás y los números cambian a partir del 18 actual. Estos le aplicaban realmente a pocas empresas, no hay muchas empresas que estén en este esquema de consolidación, digamos, la consolidación que quedó después de la consolidación que tuvimos anteriormente. Ok, si revisamos en términos generales, que es un poco la idea, que recuerdes que es todo lo que viene aquí, en el DICIF tenemos una pestaña donde están los datos de identificación del contribuyente, del representante legal, los datos generales, y después viene la información fiscal del contribuyente y el diagnóstico fiscal del contribuyente. Estos son cuestionarios que llevan un buen rato, o sea, no es algo que alguien pueda decir lo lleno y ya la hice, no está tan sencillo. Recuerden que en la parte de los siguientes anexos, en el anexo 1, por ejemplo, está el estado de situación financiera, y ahí tienes que recordar que si hay una variación de un año a otro que excede determinados rangos, tienes que explicar por qué se dio esa diferencia. Entonces, simplemente en explicar diferencias nos vamos a llevar mucho tiempo. Tenemos un estado de situación financiera, un estado de resultado integral, un estado de cambios en el capital contable, un estado de flujos de efectivo, una integración analítica de ventas o ingresos netos, la determinación del costo de lo vendido para efectos contables y de impuestos sobre la renta, un análisis comparativo de las subcuentas de gastos y un análisis comparativo de las subcuentas del resultado integral de financiamiento. Estos 8 primeros anexos se interrelacionan entre sí. Me regreso. Por ejemplo, el estado de situación financiera tiene datos que tienen que ver con los demás anexos, se conectan entre ellos. El estado de resultado integral prácticamente no se llena, se tienen que llenar los anexos siguientes y de ahí se jala la información al estado de resultado integral. En el estado de cambios en el capital contable también tenemos números que se relacionan unos con otros. El estado de flujos de efectivo tiene que ver con las diferencias al comparar
un ejercicio con otro. La integración analítica de ventas o ingresos netos, eso es un rollo, hay que meter ahí todo lo que tenemos a nivel de detalle de los costos indirectos de fabricación y aparte también los gastos de venta, los gastos de administración, gastos generales hay inclusive y otros gastos. Todo va ahí a nivel de detalle, todo tiene que quedar con un detalle conforme al código agrupador del SAT, por ponerlo en términos generales. El análisis comparativo de las subcuentas de gastos y el análisis comparativo de las subcuentas del resultado integral de financiamiento también se jalan a el estado de resultados. En el 6, que es determinación del costo de lo vendido para efectos contables y de renta, bueno, de ahí van a salir partidas que van a la conciliación contable fiscal, van al estado de resultados, los datos de los inventarios terminan también en el balance general y entonces con estos 9 ya tenemos un muy buen rato para hacer todos los cuadres que deben quedar adecuadamente. ¿Qué encontramos? Llegamos a empresas donde dicen, oye, revísame si presenté bien la DICIF y bueno, pues no, metieron algunos datos, no cuadra nada con nada, nada más lograron que pasara para sacar el archivo y poder presentar la anual y ya lo veíamos en casos anteriores. Hay que presentar complementarias porque las multas son o no lo presentaste o lo presentaste mal o con errores. Entonces, sí, habrá que quitar esas contingencias de multas que tenemos por no haber trabajado adecuadamente en el llenado del DICIF. Hay muchos otros, a partir del 10, son datos y más datos y más datos que se cuadran con alguna partida específica o algunas partidas específicas, ya sea del balance general o de algún otro anexo que esté por ahí. Conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos de renta. Bueno, eso es algo que nos lleva a saber cuánto vamos a pagar o a causar de impuestos sobre la renta del ejercicio. Pudiera haber también un tema de impuestos diferidos, pero aquí saldría el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio. Están el 11, operaciones financieras derivadas contratadas con residentes en el extranjero. Tendré que incluir esa información en ese anexo. 12, inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y afiliadas residentes en el extranjero y en México. Es importante ver esto, o sea, todo lo que hemos estado viendo, anteriormente lo veíamos y decíamos, bueno, esto le aplica a quienes tienen operaciones con partes relacionadas del extranjero. A partir del 2022, en términos generales, las obligaciones ya no son solo para operaciones con partes relacionadas del extranjero, sino también aplican a operaciones con partes relacionadas residentes en México, lo cual viene a complicar mucho todo lo que tenemos que hacer. La 13 es el listado de los socios o accionistas que tuvieron acciones durante el ejercicio. El 14, la conciliación entre los ingresos dictaminados según el estado de resultado y los acumulables para ISR y también para IVA. Hay que hacer esas conciliaciones. El 15 son todas las operaciones con partes relacionadas. El 16 es el cuestionario que tiene que ver con las partes relacionadas también. En el 17 son datos informativos. Ahí vienen infinidad de datos que tienen que ver con lo que se presentó en la declaración anual y muchos datos que generalmente no los tenemos a la mano. En el 18 nos habla de operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. En el 19, inversiones. Recuerden que aquí cuando hablamos de inversiones nos referimos a los activos fijos y entonces aquí tendríamos que prácticamente vaciar nuestra cédula de depreciación contable y fiscal. En el 20 están las cuentas y documentos por cobrar y por pagar en moneda nacional y extranjera. En el 21 todos los préstamos. En el 22 la integración de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que solo se llena cuando hayamos aplicado pérdidas en el ejercicio.
La 23 nos habla de operaciones sujetas a regímenes fiscales preferentes. Si es el caso que tuvieses tú algo en una REFIPRE, tendrías que llenar este anexo 23. La 24 habla de la deducción de intereses netos del ejercicio. Lo que tenemos en el artículo 28 de la fracción 32 de renta. Las notas a los estados financieros deben incluirse y también información adicional. En caso de tenerla, se tendrá que meter en este anexo de información adicional. Esto es importante. Cuando yo presento mi declaración anual el 31 de marzo, si todavía sigo peleándome con las balanzas, ¿verdad? Voy apenas en la balanza definitiva número 14, ya tengo que mandar la declaración anual hoy y entonces todavía de último minuto se siguen haciendo cambios y aparte tener que cambiarlos en el DICIF está prácticamente imposible y eso de meterle las notas a los estados financieros no es algo que ocurra generalmente, ¿no? Normalmente, generalmente se le ponen ahí 100X para que te deje pasar y ya lo mandas sin las notas como tal. Tendrás que presentar una declaración complementaria en donde incluyas ahora sí el DICIF llenado de forma completa. En este caso 2022 y 2023. Hasta el 2021 tuvimos un DICIF simplificado donde no había mayor tema en los puntos que teníamos que llenar, no era tanto, digamos, pero actualmente desde el 2022 es muchísima información que generalmente podríamos decir que las empresas no están cumpliendo adecuadamente. Necesitas ponerte muy trucha para saber, oye, ¿no será que presenté mal la DICIF y el contador o los contadores, el área fiscal, el área contable, dijeron, ¿sabes qué? Ya preséntalo así y después presentamos una complementaria y después nos ganan todas las actividades y no se presenta la complementaria hasta que llega el requerimiento y entonces ya procederá una multa y eventualmente se tiene que presentar la DICIF con los números correctos. No es algo tan atractivo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos 24 anexos, más las notas a los estados financieros, más un área para meter información adicional que tenga que explicar algunos de los temas que tenemos al respecto. Ok. Después de esto, o sea, en términos generales, se revisa el DICIF en el archivo de Excel como un papel de trabajo, que es lo que nosotros ya proponemos dentro de nuestros clientes, o sea, dentro de los trabajos que hacemos y lo que ponemos también a tu disposición en el caso de que te interese este tema y entres al curso que tenemos de 6 horas que seguro te será de mucha utilidad. No te esperes a tomar el curso hasta el otro año. Desde ahorita ya debiese ser capaz de dividir los anexos para que cada quien sepa qué información te debe entregar y se tenga una planeación de cómo se van a llenar todos y cada uno de los anexos y quién lo va a hacer. ¿De acuerdo? Es mucha la chamba que tenemos con esto. Muy bien, amigos, este fue un caso que seguro les será de mucha utilidad. Es el caso 4 de asesor fiscal MX y vamos a continuar. Vamos a estar trabajando un buen rato con este rollo de partes relacionadas. Si apenas le empezamos a ver el tema y nos encontramos con muchos problemas con las empresas porque ahora todo lo de partes relacionadas nacionales entra y habrá que cumplir y en términos generales no estamos cumpliendo la mayoría de las empresas con esto. Colegas, nos vemos en el siguiente caso de Asesor Fiscal MX. Un abrazo. Tax Day, generando seguridad fiscal en los negocios. Presta a sus clientes los siguientes servicios: auditoría de estados financieros, llenado de DICIF y CIPRED, operaciones con partes relacionadas, asesoría fiscal, legal y corporativa, estudios de precios de transferencia, informativa D9 de partes relacionadas, diagnóstico financiero, fiscal y corporativo del cumplimiento de las obligaciones de tu negocio, asesoría en línea, plantea tu problema con un especialista.
prevención de lavado de dinero, asesoría y manuales PLD, compliance, fiscal y laboral. Visítanos en taxday.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales como TaxDay, Asesor PLD y Asesor Fiscal. Contáctanos por WhatsApp al 55 73 42 88 15.